El tema de esta predicación es de suma importancia, para la iglesia. Probablemente es un tema que difícilmente voy a predicar, así es de que le voy a pedir que ponga mucha atención lo que Dios va a ministrarnos. El tema es un poco extenso, el título: la buena obra del oficio pastoral. ¿Cuál es tu aspiración? La buena obra del oficio pastoral. ¿Cuál es tu aspiración? Uno de los puntos cardinales de la fe cristiana, en la cual depende en cierta forma todos los demás, es en la inspiración plenaria y verbal de toda la Escritura. Es decir, tenemos en la Biblia 66 libros, los cuales fueron inspirados por Dios, usando a hombres para que esa palabra fuera escrita. No lo busque, pero en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda. Según el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspiración de Dios y tiene un propósito eterno. Segunda de Pedro 1:21, no lo busque tampoco, dice: porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos enseña la palabra, la Biblia misma, que todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirado por Dios. Eso tiene que tener algo o mucha importancia en la vida del cristiano. Algo también muy importante que vamos a ver con la ayuda de Dios el día de hoy, es que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso para arreglar ciertas cosas que estaban fuera de lugar. En el capítulo 2 vimos que primero instruyó a los hombres a que hicieran ¿qué? Oraciones. Se había descuidado la oración en la iglesia y Pablo escribe el capítulo 2 para que los hombres entendieran que debe de haber una oración primero por la salvación de las personas. Al final del capítulo 2 habla e instruye cómo debe de ser la conducta de la mujer en la iglesia, cómo debe de vestirse, cómo debe de presentarse en el templo. Eso Dios nos habló ampliamente. Pero en el capítulo 3 encontramos una instrucción muy importante para la iglesia, y es la persona que ocupe el lugar pastoralmente hablando. En este momento la iglesia Hashem goza de la bendición que esté un pastor aquí, y es su servidor. Le tocó a usted ser oveja y a mí ser pastor. ¿Quién lo determinó? Dios. El tiempo que cuando yo no esté, alguien más estará aquí, y debe de saber la iglesia qué debe de hacer al respecto. Deje un apartado ahí y vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Timoteo tiene la tarea de poner orden en las cosas dentro de la iglesia, y el capítulo 3 dedica una sección muy amplia para enseñar a la iglesia los parámetros que deben tomar en consideración a la hora de elegir a un hombre para que ocupe el liderazgo de la iglesia. Hechos 6, del 1 al 7. La carta está dirigida para que Timoteo ponga orden, para que en el momento que alguien o que la iglesia elija un pastor, debe de considerar los siguientes parámetros. Usted en este momento, todos somos parte de esta iglesia, pero debe de saber la iglesia qué parámetros deben de considerarse en dicho momento. Dice Hechos 6, del 1 al 7, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos. ¿Qué hubo? Murmuración contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. Un parámetro para todo pastor es que tiene que estar enfocado ¿en qué? En la predicación de la palabra de Dios. Hay otras cosas que tienen que atenderse en la iglesia, pero no es el pastor que tiene que atenderlas. Para eso hay una organización, para que toda la iglesia participe y funcione de tal manera que glorifique el nombre de Dios. Pero el parámetro principal del pastor, ¿cuál es? La predicación de la palabra.
Él tiene que estar concentrado y tiene que estar dedicado y no tiene que ser distraído de otras cosas más que de la predicación de la palabra. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Es decir, cuando haya que atender algo en la iglesia, ¿a quién se va a buscar? ¿Allá afuera? Entre ustedes. Entre los que se congregan y son iglesia, se debe de buscar hombres y mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir. Cuando el pastor busca que atender un área en la iglesia, ¿a dónde tiene que ver él? Hacia la misma iglesia, porque es aquí donde tienen que encontrarse los hermanos para servir. Es un principio muy importante que nunca debe de olvidar. De entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? Aquí comenzamos a ver un parámetro. La persona, hombre o mujer, que sea considerada para servir, tiene que tener ¿qué? Un buen testimonio. Si alguien que no viene, que no asiste, que es intermitente, que tiene problemas con conductas, con excesos y mal testimonio, no puede ser considerado para servir. Ahora, una pregunta que surge. Bueno, si ese problema hay en la iglesia, entonces ¿a quién busca el pastor? Los hermanos tienen que estar preparados para que cuando Dios los ocupe, ellos puedan ¿qué? Servir. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, que amen la obra de Dios y de sabiduría. A quienes encarguemos ¿qué? Este trabajo. ¿Sí logra ver que aquí hay una organización? Hombres que se encarguen del área de la distribución, en este caso son los diáconos. Aquí estamos hablando de los diáconos de la iglesia. Ellos tienen que servir. El pastor tiene que desahogar esa parte con los diáconos. Ellos tienen que trabajar en esa área. Y nosotros 4 persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor, el ministro, debe de delegar y él debe de perseverar ¿en qué? En la oración. ¿Por quién? Por usted y en la predicación de la palabra. Por eso cuando el pastor se acerque a usted y le pida el apoyo para servir, ¿qué debe de hacer usted? Servir. No decirle, no tengo tiempo, no puedo. No, su deber como cristiano es estar listo para servir. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y aquí se establece la línea. Si logra ver, no encontramos en los parámetros que hubiera carisma. No, que fuera elocuente, tampoco. Sino que tuviera temor de Dios, que tuviera buen testimonio y que fuera un hombre de fe. Texto 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes ¿qué hicieron? Orando, les impusieron las manos. Es decir, si logra ver cómo se establece un liderazgo en una iglesia, se buscan hombres con buen testimonio. Y ya que estén los hermanos, entonces hay que orar por ellos. Y hay que encomendarlos a Dios para que ellos sirvan al Señor primeramente y luego a sus hermanos en la fe. Hechos 14, 21 al 23. Los apóstoles les impusieron las manos a los hombres en señal de aprobación. Los ancianos de la iglesia son los responsables de orar y de avalar, por decirlo así, que esos hombres o ese hombre que ahora va a servir en la obra lo haga con temor. Dice Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ¿qué? Ancianos en cada iglesia, y habiendo ¿qué? Orado con ayunos, los encomendaron ¿qué? Al Señor. Ese es el patrón. Ahorita usted no tiene ese problema como iglesia, pero pronto lo tendrá. ¿Qué van a hacer? ¿A poner a cualquiera? No. ¿Qué tienen que hacer?
ver, que primero haya un llamado, proponer, avalar, orar y encomendar a Dios. En el momento que se establezca un pastor, el deber de la iglesia es que respaldar a ese pastor que se está colocando en la iglesia. Lucas 6:42. Jesús dijo lo siguiente. Vamos a leer qué dijo Jesús al respecto en cuanto a aquellos que tienen la bendición o tenemos la bendición de enseñar. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lo que Dios pide de los hombres que han sido llamados a tener el privilegio de guiar a los demás en una iglesia es que ellos tienen que ser modelo. ¿Qué tienen que ser? Modelo, ejemplo. Lucas 6:40 dice: el discípulo que no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, usted como iglesia será ejemplo de quién. Por ejemplo, en su casa, usted que cría a sus hijos, ¿a quién se parecen? Al papá y a la mamá, que les han enseñado principios y valores. Y lo que usted enseña a sus hijos, vaya, sus hijos son el reflejo ¿de quién? De los padres. La iglesia es ¿qué? ¿De quién? Y la pregunta es así. ¿Sí? ¿Usted es como el pastor? ¿Es constante? ¿Busca a Dios con temor? ¿Lee la palabra? ¿Se consagra al Señor? ¿A pesar de las pruebas se mantiene firme en el Señor? Porque debe de ser la iglesia ¿qué? ¿Reflejo de quién? Del pastor. Es más, ni una iglesia puede estar por encima de lo que el pastor es. Por eso es tan importante que el hombre que ocupe un lugar en la iglesia debe de ser alguien que sea ejemplo y que la iglesia refleje a ese hombre que se está colocando en ese lugar. La iglesia nunca va a ser más de lo que sus líderes sean. Siempre será la iglesia un retrato de sus líderes. Por eso a veces cuando me preguntan a mí, pastor, ¿y este hermano, esta hermana va a su iglesia? Pues no parece. Y yo lo que les digo, bueno, pues allí están, escuchan la palabra, pero no se casen con ella. Ahora sí, vayamos al texto. 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Comienza Pablo. Ahora la palabra ya fue para los hombres, para las mujeres, y ahora viene para el orden en cuanto a los líderes de la iglesia. Palabra fiel. Aquí nos habla que hay la palabra fiel que usa aquí la frase, la hace para introducir una verdad. Es como cuando Jesús dijo en sus evangelios: el que tiene oídos que oiga. Es una frase similar, un sinónimo. El que de cierto os digo, dijo Jesús. Entonces aquí Pablo hace uso de una palabra para introducir una verdad espiritual. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. La palabra o el verbo anhelar significa esforzarse o alcanzar. Y describe una acción externa de hacer algo. Entonces, dice el texto, si alguno anhela, si alguno desea servir a Dios, ¿buena qué? Obra desea. Es decir, si usted desea servir al Señor, ¿está deseando qué? Algo bueno. Hay buenos trabajos en la vida, ¿cierto? Bien remunerados. Pero entre todos los trabajos que el hombre puede emplear en esta tierra, el mejor de todos, ¿cuál es? Según la Biblia. Servir a Dios. Servir a Dios. El mejor de los trabajos que hay, según la palabra, debe de ser el servir al Señor. Anhelar nos habla de una aspiración. Yo le hago una pregunta a usted. ¿A qué aspira en la vida? ¿Cuál es su aspiración? ¿A tener una carrera? ¿A tener un negocio? Porque cuando un joven va a una universidad, su aspiración es ¿qué? Ser
médico, ser licenciado, ser maestro. Esa es su aspiración. Profesionalmente, esa es su aspiración. Ahora, para poder alcanzar eso que él desea, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Por ejemplo, un político que quiere ser presidente de un país o de un municipio, él dice: yo quiero ser presidente. ¿Qué tiene que hacer? Hacer campaña, hacer proselitismo, tiene que desvelarse, tiene que buscar a la gente, tiene que estar trabajando. Hay un sacrificio detrás de ese deseo y anhelo, ¿cierto? ¿O no? ¿Está conmigo aquí o no está? Entonces, si esa persona desea algo o anhela algo, va a poner todo su esfuerzo. Miren lo que dice Jeremías 48:10. La palabra deseo o anhelo quiere decir que hay un deseo intenso. Busque Jeremías 48:10. Esa palabra anhelar que encontramos en Timoteo 3:1 habla contrariamente cuando alguien es incitado a hacer algo malo. Pero anhelar habla de una intensidad de hacer algo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, si alguien desea obispado. Miren lo que dice Jeremías, ya lo tiene, 48:10. Esto es muy importante lo que vamos a leer, hermanos. Debe de producir temor hacia Dios y reverencia hacia las cosas del Señor. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Qué fuerte, ¿verdad? Se lo voy a leer en otra versión para que lo entienda. Escuche esto. Maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. ¿Sabe que a Dios no le agrada que cuando se haga el trabajo aquí, se haga en apariencia? Dios lo condena. Por eso es que el llamado a servir a Dios es un llamado de arriba. No estamos aquí para cumplir caprichos de nadie. Estamos aquí para servir a Dios. Y cuando hay alguien que está aparentando o quiere cumplir el capricho de otro, Dios dice: maldito. El que quiere ser y no lo hace como debe de ser. Esto es fuerte, hermanos. Esto es muy fuerte. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere, ¿qué? De la sangre su espada. Dios maldice a un hombre que aparenta hacer el trabajo de Dios de una iglesia cuando no ha sido llamado. Tiene que haber un llamado y tiene que hacerse con temor. Primera de Timoteo 1:18. ¿Sabía usted que la grandeza de los hombres y de las mujeres se mide por sus aspiraciones? Repito. ¿Sabía usted que la grandeza de un hombre o de una mujer se mide por sus aspiraciones? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena ¿qué? La buena milicia. ¿Sabe que hay una lucha todos los días para buscar y seguir a Cristo? ¿Sabe que todos los días los hombres luchan por algo? Los hombres y las mujeres sin Cristo luchan para tener un bienestar económico. Se levantan temprano a trabajar para un bienestar personal, para tener un negocio, una casa, una mejor vida. Luchan todos los días por estar mejor. Eso lo hace el hombre que no conoce a Dios. Pero según la Biblia, los cristianos tenemos que luchar para servir ¿a quién? A Dios. Nuestras aspiraciones, dijimos hace un momento que la grandeza de un hombre se mide por sus ¿qué? Por sus aspiraciones. Yo le hago una pregunta, hermanos, honestamente, ahí en su corazón y en su mente, ¿cuál es la aspiración de usted? ¿Qué es lo que usted quiere ser o quiere tener? ¿Sabe por qué? Porque la aspiración que usted tiene revela lo que hay en su corazón. ¿Sabía eso? Si usted quiere ser
algo o alguien en la vida, lo que va a revelar es lo que hay en su corazón. Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará ¿qué? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Quieres que Cristo sea exaltado o quieres que tú seas aplaudido? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu aspiración? Cantábamos un canto al final en la adoración: que mengüe yo y que Cristo crezca. Esa es la realidad. Pero ¿sucede en la práctica, hermanos? ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que apreciamos, es algo que valoramos y es algo que le dedicamos tiempo y sacrificio. Es un tesoro. Una carrera puede ser un tesoro. Le dedicas tiempo, esfuerzo y sacrificio. Un negocio, tu carro, tus hijos son un tesoro. Le puedes dedicar tiempo, sacrificio, esfuerzo. Pero déjeme decirle que para el cristiano su tesoro debe de ser Cristo. ¿Amén? ¿No le gustó? Pero esa es la realidad. Amarás al Señor ¿con qué? ¿Con qué? Con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si tú colocas a tu familia, a tus hijos, a tu negocio, a tu profesión, a tu carro antes que Dios, estás fuera de la voluntad del Señor. Es una realidad, hermanos. Si un hermano o hermana de la iglesia no valora el reino de Dios y valora otras cosas, entonces está lejos del propósito del Señor. Por eso Pablo dice que el que desea obispado, ¿qué? Buena obra desea. Esa es la aspiración de todo hijo de Dios: servirle a Dios y servir a la iglesia. No puede haber otra aspiración más alta para un cristiano que valorar la obra de Cristo. Yo le hago una pregunta a usted: ¿usted ama a Cristo? ¿Sí ama a Cristo? ¿Sabe que esta palabra es fuerte? Porque nos confronta con quién somos. Si usted dice yo amo a Cristo, usted debe de estar dispuesto a valorar y a poner a Cristo por encima de sus sueños y aspiraciones. Ahora, con esto no quiere decir que todos tienen que ser pastores. No, porque no todos tienen el llamado. Pero debe de haber en tu corazón el anhelo de servir a Dios. Y si Dios no te llamó a ser pastor, pero puedes ser ingeniero, puedes ser enfermera, puedes ser maestra, en el lugar donde tú estés, no es para que te enriquezcas, sino para que des a conocer a Cristo. ¿Escuchó eso? Si Dios te dio la bendición de tener un título y una carrera, no es para que te enriquezcas y tú crezcas, sino para que ahí crezca Cristo. ¿Lo escuchó? Pero si Dios te llamó a ser pastor o un ministro aquí en algún área de la iglesia, valóralo, porque es una bendición servir al Señor. Mateo 6:33. Nuestras aspiraciones revelan dónde está nuestro verdadero tesoro. Mateo 6:33. Un texto muy conocido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Ahora, ¿esta prioridad es para el pastor? ¿Para quién es? Para todos. Según el texto, el trabajo, la familia, los hijos, el carro, el negocio deben de ocupar un segundo lugar. Primero, ¿quién debe de ser? Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si esto está en tu corazón, entonces estás involucrado en el reino de Dios. ¿Sabe que el papel de los padres con los hijos es enseñarles esta palabra? Hijo, tu deber, ahora que vas a la iglesia, es servir al Señor. No sé si puedas o seas un pastor, un ministro, pero sirve en la iglesia. Y si no tienes el llamado, donde Dios te coloque en el trabajo, en el negocio, tu labor ahí es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Tenemos que hacer crecer el reino de Dios. Jeremías 23:32. Jeremías capítulo 23, versículo 32.
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Sabe que el lugar donde estoy yo parado en esta tarde es de mucha responsabilidad? ¿Sí sabe eso? El lugar donde está parado un pastor es de suma responsabilidad y es de suma importancia. Por eso la iglesia debe de estar orando y pidiendo que siempre haya un hombre que tenga temor de Dios y que sirva a Dios con reverencia, porque está influenciando para bien o para mal en su vida. ¿A usted le gustaría que alguien venga aquí y le predique cosas que no están en la Biblia? Ahora tiene la bendición. Ore por el pastor. Y mañana, cuando tengan que elegir un pastor, esta palabra considérenla, porque la van a necesitar. Porque si ustedes no la consideran, iglesia, ustedes correrán con las consecuencias del que se coloque aquí. Y va a alejarlos de Dios o los va a acercar a Dios. Pero ustedes decidirán, y que Dios tenga misericordia. Y los cuentan, dice el texto, y hacen errar a mi pueblo. Fíjese lo que hace un líder. Con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. ¿Sabe que hay mucha gente en las iglesias, pastores, que no son llamados por Dios? Están ahí porque los puso su papá, su mamá o un grupo de líderes. Pero para ser pastor, hermanos, tiene que ser un llamado primero de parte de Dios. Si no, no funciona esto. Yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vamos a volver a 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela, si alguno tiene una aspiración a servir, dice que buena obra desea. ¿Sabe que la palabra buena obra desea significa buen trabajo? Es un buen trabajo servir a Dios, hermano. Es una honra, es un privilegio, es un honor. ¿Sabe por qué? Porque cuando predicamos de Cristo, estamos compartiendo el mensaje eterno de Dios, que le ayuda al oyente, al cristiano, en esta vida y en la eternidad. Miren lo que dijo John Wycliffe, un reformador. El servicio más alto que los hombres pueden jamás alcanzar en la tierra es predicar la palabra de Dios. Este servicio recae particularmente en los líderes, en el pastor. Por tanto, las más severas exigencias de Dios recaen sobre ellos, y por esta causa Jesucristo dejó otros trabajos y se ocupó mayormente en la predicación, y así hicieron sus apóstoles, y por esto Dios los amó. Cuando tiene la iglesia un pastor, hermanos, un líder, es una bendición muy grande. Quizás no logra dimensionar usted, pero cuide, escuche esto, cuide con todo su corazón el día que designen a alguien para estar frente a una iglesia. A partir de hoy no tienen excusas. Ya hemos visto cómo lo hicieron y cómo está en la Biblia. Y nada de que ahora, como no está yendo bien las cosas, me voy de la iglesia y que haga lo que él quiera. Usted lo eligió, usted es responsable. Y usted va a entregar cuentas de parte o delante de Dios. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, Mateo 9, 36, 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad que esta es una realidad. Yo le hago una pregunta a la iglesia: ¿quién quiere servir? ¿Quién dijo yo? Nadie, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque esto es difícil, porque esto es complicado, porque esto requiere mucho amor a la obra. Esto requiere compromiso con el Señor. ¿Y sabe qué? Ninguno de ustedes está dispuesto a hacerlo, si no aquí estuviera. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted según el pasaje? Señor,
Hay mucha necesidad. ¿Y hay pocos qué? ¿Qué tenemos que hacer? 38. ¿Qué tiene que hacer usted? Es el deber de usted. Señor, el hermano Bello solito está jalando todo esto. Levanta hombres que le ayuden. Levanta mujeres que le ayuden, Señor. ¿Quién lo va a hacer? ¿O qué siente usted con su pastor? ¿Lo ama? Su deber de usted es pedirle a Dios. Ahora la pregunta, ¿de dónde va a levantarlos el Señor? De aquí mismo, de ustedes. De ustedes mismos. Dios tiene que levantar los líderes. Entonces, si usted no entra en eso, hermanos, si usted no entiende esa palabra, ¿qué va a hacer el Señor? Ahorita está aquí su servidor. Y si usted no ora y no pide a Dios y no se prepara, si usted no tiene un llamado, tiene que prepararse para el servicio. Porque ¿qué va a pasar el día que no está aquí el pastor? Cada quien para su casa como los apóstoles a pescar. Esta palabra, hermanos, yo le decía al inicio, quizás difícilmente el pastor de aquí vuelve a predicarlo, porque hay otras cosas que predicar. Pero queda como un precedente que la iglesia quedó enseñada y quedó con el conocimiento y la responsabilidad qué hacer con el líder que tiene ahorita y con el que eventualmente venga. Sobre usted recaerá esa palabra. Su deber entonces es rogar, y rogar es pedir y orar. Levanta hombres, levanta mujeres que te amen con pasión, que te sirvan, porque el trabajo es mucho. Efectivamente, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si Pablo dice que el que decide servir al Señor, buena obra desea, es aquí, hermanos, con ustedes, donde Dios levantará. Pero si usted dice, esa no es mi aspiración, tiene dos opciones: o se queda con el Señor y le pide perdón, o allá afuera, hermanos, porque tibios no. Tibios no. Esta palabra es para la iglesia. La epístola a Timoteo, la primera, la segunda y Tito son cartas pastorales dirigidas ¿a quién? A la iglesia, para que sepa la iglesia qué debe de hacer. Que Dios los ayude y que Dios tenga misericordia, y si no, que Dios les demande con disciplina la palabra no hecha.